Buenas tardes. Vamos a finalizar la jornada de hoy, que ha sido intensa, ha sido un poquito polémica, ha habido algo de... ha habido debate interesante, ha sido también emotiva con Manuel Alcántara aquí. Y vamos a cerrar finalmente hablando de la columna como género de antología. ¿Cuál es el sentido de esta mesa? Creo que ya se ha hablado en algún momento a lo largo de la tarde de este tema. La columna lucha contra un obstáculo, una rémora muy importante, que es que se publica o aparece en un soporte que tiene una duración muy limitada o de una vida muy limitada, que es el periódico. Es decir, son 24 horas en el papel, en las ediciones digitales, pues a veces ni siquiera eso. De manera que, en principio, estamos ante una creación o una producción periodística que tiene las horas contadas y nunca mejor dicho. Ahora bien, lógicamente la columna tiene valores que muchos creemos que merecen, o por los que merece que no se pierda, que se recupere, eventualmente que se estudie, que se incorpore en definitiva algún tipo de canon o que forme parte de la cultura literaria, periodística, lingüística de toda la audiencia, de todo el público, ¿no? En general, se puede decir que la columna, o al menos en mi opinión, la columna no está valorada en lo que merece. No diría que está infravalorada, pero no se la valora tanto como debería. Aquí se ha hablado de grandes articulistas que aportan mucha creatividad a sus textos cada día. Sin embargo, si se repasa las historias oficiales de la literatura, y hablo de España, son muy pocos los autores que ingresan en el canon literario exclusivamente por su artículo, o principalmente por su artículo. Seguramente Larra es la gran excepción, a quien todo el mundo considera un maestro, fundamentalmente por lo que publicó en prensa. Quizás Ruano, la obra articulística de Ruano sea también una referencia en ese sentido, en mayor medida que la literaria, pero son muy pocos los autores que han visto poner en valor su obra periodística al mismo nivel que su producción netamente literaria, no digamos ya por encima, es decir, que realmente son excepciones. Aún así, hay muchas columnas que pasan al formato libro, que es el duradero, la forma de durar que tienen estas creaciones. Lo que pasa es que lo hacen por razones heterogéneas y lo hacen también en muchos casos sin el soporte crítico que haría que fueran verdaderamente valoradas por los lectores o por quienes se dedican a estudiarlas. Si ustedes manejan antologías de artículos, verán que la inmensa mayoría de lo que se edita, lo que se publica, son recopilaciones de autores que, teniendo mucha calidad, fundamentalmente son muy populares en un momento determinado. A principios del siglo XX era Julio Camba o era Mariano de Cavia, hoy son Javier María, es Arturo Pérez Reverte, Mario Vargas Llosa o Juan Manuel de Prada, en función del... Esos son los autores que realmente consiguen que sus columnas perduren o trasciendan la fugacidad del periódico. Y lo consiguen... no digo que no sea por su calidad, pero sí que creo que lo consiguen en gran medida porque tienen detrás un prestigio literario y una aceptación entre el público que justifica ese salto a este soporte mucho más duradero. Va habiendo antologías de artículos que reivindican la categoría literaria del género, que lo recuperan con espíritu crítico, va viendo de forma paulatina, no son demasiado. El problema es que la categoría literaria de la columna,
que es, desde mi punto de vista, indudable en muchos casos, paralelamente a su dimensión periodística, esa categoría literaria no está aceptada de forma unánime. Digamos que es una hermana menor de los géneros que se basan en de los géneros literarios o periodísticos. De manera que, digamos que la perspectiva que tenemos quienes nos acercamos a la antología, quienes la usamos, es que falta criterio muchas veces y que hay antologías que quizás son prescindibles y que hay poca recuperación antológica de las columnas verdaderamente fundamentada en el valor que esos textos tienen. La columna tiene un problema, como cualquier texto periodístico, y es que se redacta con unas coordenadas temporales muy limitadas, haciendo referencia a elementos contextuales que son, probablemente diarios o no más que diarios, de manera que en muchos casos es difícil que esos textos, que tienen esa referencia temporal tan limitada, permanezcan o duren o sean comprensibles, legibles o interesantes para un público que se acerca a ellos en un momento posterior a su redacción o a su difusión. Eso es un problema. Ahora bien, hay sin duda un articulismo en el que la voluntad de estilo prevalece, un articulismo en el que no solo se practica la opinión, sino que se ejercita la capacidad creativa, el talento literario del autor. Ese articulismo, lógicamente, merece salvarse. Y, vamos, yo creo que todos estaremos de acuerdo en eso. Después ya eran gustos, si unos autores u otros. De luego, todo columnismo merece ser revisitado, aunque sea solo por razones históricas o políticas o sociológicas, porque, en definitiva, la columna plasma el espíritu de su época, pasado por el tamiz subjetivo del autor, y nos está diciendo muchas cosas de su tiempo, de la persona que escribe y de quienes leen eso que se ha escrito. Pero, sin duda, esa voluntad de estilo es lo que, desde mi punto de vista, determina la condición de bueno, no sé el neologismo que utilizo. Antologable, de ser antologable, se podría decir, antologable, de la columna antologable y de la que no lo es tanto, por razones estrictamente literarias o creativas. Los autores, lógicamente, gustan de la antología, los propios autores. Es su forma de recuperar, de fijar unas aportaciones en las que su talento brilla, puede brillar tanto como en otro género, y de superar esa fugacidad forzosa del periódico de cada día. Mi punto de vista, y por resumir y finalizar, es que la antología del columnismo es necesaria, es muy necesaria. Hay que dotar de trascendencia a unas creaciones que por su contexto físico no la tienen, y que es una senda en la que debe profundizarse desde los ámbitos que sea, del ámbito académico, del ámbito, como ya en los últimos años hemos hecho desde algunos círculos, porque bueno, la columna en el ámbito académico tiene sus seguidores, tiene sus incondicionales que se dedican a reivindicarla y que intentan poner en valor la obra de determinados autores, pero es algo muy minoritario. Muy minoritario. En nuestra rama yo pertenezco a los estudios de periodismo, y en los estudios de periodismo pues la columna es un lujo. Del mismo modo que es un lujo en el periódico, y así lo consideraba Umbral, que ya se ha citado aquí, que era el lujo del periódico, esa columna creativa, literaria, también es un lujo en el ámbito académico, pero creo sinceramente que es una tarea que merece la pena hacerse. Yo traigo aquí un montón de nombres, de referencias, pero bueno, como esto no es una clase, es decir, simplemente pretendía plantear cuál es mi visión de
la columna y su proyección en antologías del tipo que sea. Como hemos hecho en el resto de las mesas, vamos a, si os parece, a realizar una pequeña intervención, cada uno de nosotros, y después abrimos el turno de diálogo pues, entre nosotros y también con el público. Guillermo, Juan, ¿prefieres tú? ¿Prefieres? Bueno, pues Juan tiene la palabra entonces. Bueno, buenas tardes. Es que pedí hablar primero, aunque antes había pedido hablar segundo para situarme un poco, porque yo tengo una pequeña experiencia personal, más bien profesional, sobre lo que estaba diciendo Guillermo. Porque en el año 92 a mí me hicieron director de la editorial Aguilar, al mismo tiempo de la editorial Alfaguara, pero nosotros teníamos entonces muy pocos libros y pocos autores, porque por distintas razones el catálogo se había desmantelado previamente. Entonces a mí se me ocurrió recopilar columnas. Me dijeron que era una locura y que iba destinado al fracaso más absoluto, pero no hay nada mejor que atreverse para comprobar si fracasas o, entre comillas, triunfas. Y la verdad es que fue un éxito, dentro de los límites que resultan exitosas las publicaciones de libros. Lo cierto es que se me ocurrió hacer una serie que se llamaba El viaje interior, en el que pedí a distintos columnistas, como Millás, como Vicent, como Benedetti, como Aroteglen, como Maruja Torres, etcétera, que recopilaran las columnas que ellos consideraban más interesantes y las publicaran en libros, cada uno su libro. Y empezamos por las de Maruja, Aro y Vicent, que hicimos un viaje por toda España promoviéndolas con un eslogan que solo decía Aro, Maruja y Vicent. Ellos tomaron contacto con el amplio público que tenían y que siguen teniendo de una manera u otra ellos tres. Esas columnas tenían una característica en su recopilación. Cada uno de ellos tomaba las columnas que ya habían publicado y con su puño y letra escribían al margen, y así se publicaba en el libro, la actualización de sus pensamientos de entonces, ¿no? Con lo cual había ahí un enriquecimiento o lírico o temporal o histórico, y así se vendieron, entre comillas, también las columnas. Tuvieron mucho éxito, debo decir. Por ejemplo, y esto era raro en aquel entonces, las columnas de ellos tres figuraron entre las listas, en las listas de los libros más vendidos. Y en las ferias del libro, que eso, como eran tres personajes de mucha nombradía y muy eficaces desde el punto de vista del contacto con el público, había colas enormes para pedirles firmas, ¿no? De modo que sí, esa fue una buena experiencia de antología de columnas. Yo creo que lo que pasó también fue que en aquel momento, a partir de una experiencia que fue muy fructífera, que recuperó la columna para la prensa española, la figura de Umbral amparaba un movimiento de columnismo que estaba penetrado de alguna manera, y esto ocurre ahora con columnistas de hoy, algunos de los cuales está aquí, por ejemplo, Javois, estos columnistas utilizaban su propia memoria, su propia experiencia de las cosas que se vivían en España para trufar sus imágenes de lo que pasaba, por ejemplo, en la política, que era un momento
muy nutritivo, muy especial y muy difícil también de la política, pero digamos que eran columnistas más volcados a hablar de la experiencia de la vida que a hablar de la experiencia de la política. Yo creo que fue un periodo, el año 93, acuérdense de que empezó la crispación política en España. Aro Teglen publicó aquellas columnas que partían de la visión de la guerra del Golfo, de la primera guerra del Golfo, como una estafa. Vicent tenía una visión idílica y también tremenda de la vida, y Maruja Torres reimplantó el sarcasmo en la columna periodística española. Fueron momentos muy interesantes. Para mí fue el descubrimiento también de que la columna bien tratada puede ser en un momento determinado objeto de libro. Y en ese sentido, por dejar ya camino a mis restantes compañeros de mesa, yo creo que hay libros de ficción y de no ficción que pudieran ser como consecuencia de la mente de un columnista, tal como lo entendemos ahora. Por ejemplo, si leemos Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, cuyo 50 aniversario de su publicación en España se cumple ahora el 4 de mayo, el 26 de mayo o 25 de mayo, salió en México entonces. Si uno trocea ese libro y busca ahí lo que Malcolm Lowry decía de la batalla del Ebro, de la Guerra Civil Española, de las cantinas mexicanas, y lo compara, en cierto modo, con uno de los grandes columnistas contemporáneos, que además está presente en libros que son antológicos, que es Jorge Ibargüengoitia, que es como el Manuel Alcántara de México, uno percibe que hay libros que se pueden trocear, que son columnas. Lo que pasa es que son columnas muy largas. Bajo el volcán es una columna muy larga. Igual, en cierto modo, aunque aquí sí puede citarse como una continuidad de columnas, el libro de Hemingway, París era una fiesta. Lo que dice de Miró, el combate de boxeo de Miró y Scott Fitzgerald, la petición angustiada de Scott Fitzgerald para que se midiera con Hemingway el pene, todas estas secuencias literarias son, desde mi punto de vista, como columnas, es decir, como espasmos de una imaginación en marcha, de una imaginación periodística, ¿no? Y así podríamos hablar de muchísimos libros, por ejemplo, Cortázar. La Vuelta al Día en 80 mundos es un libro de columnas y, en cierto modo, Rayuela lo es. Es decir, yo creo que muchas veces el espíritu de la columna trasciende lo que nosotros consideramos hoy que es la columna periodística. Y en ese sentido, yo sí creo que los que escriben columnas o los que escribimos columnas debiéramos pensar en la columna como un artefacto que no puede prescindir de cierto lirismo para que venza al tiempo. Muchas gracias, Juan. Bueno, ya conocía a Juan Cruz, que había intervenido en la mesa anterior. Tiene ahora la palabra Guillermo Busutil, escritor, es crítico literario y también columnista en La Opinión de Málaga. Gracias, Leonardo. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan. De hecho, fui lector en su tiempo de esa maravillosa colección de Alfaguara. De hecho, creo que el columnismo, no ya como libro antologable, que sería un poco la colección a la que tú has aludido o la que ha planeado esta tarde en el homenaje a nuestro queridísimo maestro y amigo Manuel Alcántara, las crónicas de boxeo que van a salir, creo que en marzo, por Agustín Rivera y Teodoro León Gros, sino que yo creo que desde el inicio del periodismo norteamericano, el nuevo periodismo,
cuando ellos ya piensan en la crónica periodística como un relato, como una narrativa, desde A Sangre Fría de Truman Capote, o las historias de Norman Mailer, o la de que ahí se editan Alfaguara recientemente con gran acierto de Guy Talese, yo creo que ya ahí hay una vocación plenamente literaria de una poética de transformar el periodismo en literatura. También hace unos años hubo un columnista que es amigo, que también es narrador y curiosamente es cuentista, escritor de relatos, porque quiero converger en la dualidad o la esquizofrenia simbiótica de esos dos géneros, que es Manuel Rivas, cuando escribe un libro que a mí me parece determinante, que se llama El periodismo es un cuento. Es un libro maravilloso, donde yo en su día hablaba con Manuel como no era tanto una recopilación, que en parte sí que lo era, pero él me contaba que ya, en cierto modo, cuando él estaba escribiendo las columnas y los reportajes, estaba pensando en la unidad futura de un libro. Luego ya podemos establecer un punto de partida del columnismo como género literario. Recientemente también ha salido, creo que hace 2 años, un libro estupendo que está escrito, es proceso, con un juego, con un diseño, un enmascaramiento escénico de columnismo literario, y no son columnas todas publicadas en medios de comunicación, que es un libro de Luis García Montero, donde habla de cosas insustanciales, pero muy importantes en el fondo, como lo que puede ocurrir cuando uno limpia el armario, o la manía por las cafeteras o por los despertadores, ¿no? Y recientemente, este año, se le ha dado el premio César González Ruano a una, digamos, recién llegada, una colega que a mí me parece también muy interesante, que ha saltado a la palestra del periodismo y de la literatura con un libro de columnas y de entrevistas y reportajes, que Leila Guerreiro. Quiero decir que también el columnismo puede dar pie a libros con una poética a priori. Yo de hecho, también voy a sacar un libro en abril, donde son unas columnas que han ido apareciendo en prensa, pero que desde un principio yo ya había determinado con una poética concreta, unitaria, con una razón, un hilo que va uniendo la temática poética de cada columna. Yo creo que lo que le da permanencia e interés a ese tipo de libros, como ha dicho Bernardo, primero es la vocación del estilo literario. Eso es indudable. Luego creo que ese tipo de libros, sean antologías o sean libros de columnas con una connotación poética, casi relatos, porque la columna, cuando antes hablaba citaba a Manuel Rivas, yo creo que el columnismo bien escrito con estilo, con ambición literaria, en sí mismo es como un relato. Es algo que también casi todos los que estamos aquí hemos oído hablar en el momento en el que se acuñó el tema de articuento, con las famosas columnas de Millás, que también han sido publicadas. Yo creo que la clave es que el texto esté escrito pues con la precisión del periodismo, que exige el periodismo, con la ambición de la literatura. Esas dos inercias tiene que tenerlas el lenguaje de la columna, tiene que tener también el rigor informativo y el conocimiento de fondo que permite el análisis periodístico. Y luego hay algo que a mí me interesa muchísimo, quizá por mi condición de escritor, y que he hablado con otros compañeros, pues como puede ser Juan o como Rivas o Luis García Montero, que somos narradores, poetas, que es enjuiciar o analizar la realidad, la actualidad, sea política, sea social, sea cultural, desde el ángulo de la literatura. Lo que a mi amigo Millán le encanta decir, el ángulo zurdo, la mirada zurdo. Yo creo que cuando ese equilibrio entre esas tres cosas, el lenguaje, la estructura del rigor periodístico y el enfoque desde el lado zurdo, el lado de la literatura, dan pie a interesantísimos libros de columnismo como género literario, no como antologías de rescate, que además tienen un valor inconfundible, porque gracias a esa antología se ha podido rescatar y hemos podido degustar la obra de Chávez Nogales o anteriormente la de los norteamericanos. Pero yo creo que ya en un momento donde, y con esto voy terminando, en un momento donde las fronteras entre los géneros se han dinamitado, afortunadamente, es decir, ya no hay novela, ensayo, poesía, análisis periodístico, libro de reportajes. Quizá lo que falta en este país, que es algo que daría pie a otro congreso, es la vuelta, el regreso al reportaje como género literario, que todos los que tenemos ya una edad venimos de esa escuela, y tenemos un gran maestro que también está en horas bajas, que es Manuel Eguineche, del cual hemos aprendido muchísimo. Pero yo creo que de una época para esta parte, la columna como género, si se piensa como una poética a priori, puede romper
esa tendencia que ha existido hasta ahora de libro de arroyo, libro de recopilatorio y convertirse en una poética literaria concreta. Muchas gracias. Bueno, es el turno ahora de Fermín. Fermín Galindo, que es profesor de periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela, experto en columnismo y socio en alguna antología que hemos realizado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y los días estupendos que estamos pasando en Málaga, que realmente es un lujo compartirlos no solo con Teo, con Bernardo y con otros amigos, sino sobre todo con Manuel Alcántara, que nos está haciendo de anfitrión absolutamente genial, ¿no? Genial, porque la verdad es que dentro de las muchas cualidades que se han destacado de Alcántara, para mí hay una que es fundamental, que es la creatividad. Es un hombre absolutamente creativo, ¿no? Estas preocupaciones por cómo aparcan las gaviotas y en una columna reciente de esta misma semana él veía salvavidas en los roscones de Reyes y cosas así, ¿no? Entonces, realmente creo que mantener esa creatividad durante tantos años, durante tanto tiempo, absolutamente original, de una frescura, bueno, pues que probablemente tiene algunas reminiscencias en el humor de los años 50, tendríamos que irnos a greguerías, tendríamos que ir a buscar creaciones muy originales en el aspecto creativo, ¿no? No solo desde el punto de vista de la poética, sino también desde la información y casi de la creatividad publicitaria, ¿no? Bueno, nos habían pedido una intervención entre 7 y 9 minutos, pero yo os la voy a perdonar porque como está escrita, la entregaremos a la organización y os la darán. Pero sí que quisiera recomendaros 3 libros. Recomendaros 3 libros, igual un poco exactamente igual que Juan, la magnífica colección que hizo de recopilación de columnas y que recomendamos a nuestros alumnos todavía hoy. Bueno, pues yo os voy a recomendar 3 textos que son inencontrables. Entonces, si los encontráis, pues atraparlos, ¿eh? Si los veis por ahí en algún portal de libros de segunda mano, en algún mercadillo, etcétera. Hay uno que hoy le decía a Teo, que es un libro sobre Alcántara, que es Fondo Perdido, de la editorial Argubal, que es de aquí de Málaga, pero estoy seguro que está agotada la edición y que debierais de tratar de reeditarlo en la Fundación. Es un libro que tiene una selección de 100 columnas y que da una muy buena visión panorámica de la obra de Manolo. Entonces, están muy bien recogidas las columnas y, sobre todo, reseñadas y con un estudio previo que yo creo que hay que conocer y que hay que tratar de recuperar. Seguramente vosotros, igual en mercados de segunda mano, por aquí lo podéis encontrar, estará en muchas casas en la librería, ¿eh? Entonces, tratar de recuperarlo si podéis, y si la Fundación pues, puede conseguir hacer una reedición actualizada, yo creo que sería muy interesante. A mí, más que el valor literario de las columnas, hay una cosa que me gusta, que es que, en cierta medida, es el origen de esta mesa también, es la capacidad de las columnas para atrapar el tiempo, ¿no? Para atrapar cuál es la opinión en el momento en el que en el que están sucediendo los acontecimientos, ¿no? Esto hablaba Javois de rozarse con la calle, pero es que realmente yo veo las columnas un poco como la cola de las cometas, ¿no? Hace falta una buena cometa que lleve la información, que sea un buen soporte, una buena empresa, un buen diario, y luego, pues, cada empresa hace sus columnistas, hace su equipo, que digamos que son lo que da identidad a la cometa, lo que da aire, lo que da también, en cierta medida, marca la divisa de la casa, ¿no? Entonces, yo creo que sustraer estos textos de la actualidad les quita esa frescura, ¿no? El éxito de la obra de Julio Camba, que es la que me he dedicado a estudiar básicamente, yo creo que está en que la mayoría de los libros están en el mismo orden cronológico en el que fueron escritos. Relatan prácticamente su viaje a Estados Unidos o a Londres o su estancia en Alemania. Apenas retiraba algunas columnas de
bueno, pues porque se perdían en la hemeroteca o simplemente porque a él le daba exactamente igual el recopilarlas o no. Y bueno, pues siempre hay alguna reiteración, algún artículo menor, que ahora poco a poco pues se van recuperando y se está tratando de editar todas ellas. Pero yo creo que esta idea del tiempo del columnista es una idea importante, ¿no? Por ejemplo, en el de Aro Teglen, que hablaba antes Juan Cruz de qué estafa sobre la guerra del Golfo, realmente pues es casi un primer indignado, ¿no? Y entonces esa capacidad para recoger ese momento, yo creo que es un valor que es muy importante y que hay que tratar de preservar en las columnas. Y digo esto porque me tocó presentar el libro de un amigo, un viejo profesor, colega de Anchol Losada, que fue el profesor Vilas Nogueira, que también era un buen agitador y un hombre muy creativo, inventor de términos como parajódico, porque algunos artículos eran parajódicos porque eran para joder, básicamente, ¿no? Y él hizo un texto que se llamaba Contra el reloj. Se lo editó un periódico local, El Correo Gallego, probablemente en algún portal de segunda mano también lo podréis localizar en Internet, y llevaba como título Contra el reloj 101 lunes en El Correo Gallego. Y son las crónicas durante los lunes justo en el cambio de siglo del 16 de diciembre del 99 a enero del 2002. Él le puso Contra el reloj porque había leído en una novela de Pío Baroja que había una iglesia en el País Vasco francés que tenía la siguiente sentencia, decía: todas las horas hieren, la última mata. Y realmente los columnistas siempre están obsesionados con el tiempo. Tengo que llegar a la redacción, tengo que enviar el artículo, esto es perecedero, no es perecedero. Realmente él estaba obsesionado en publicar ese artículo, luego supimos que estaba muy, muy enfermo y era prácticamente parte de su obra el publicar ese texto, ¿no? Entonces, yo creo que esta es otra de las características fundamentales, ¿no? El de estar ligado al tiempo de la actualidad, pero también al tiempo vital de los columnistas, que también, como se ha dicho esta mañana, pues bueno, pues no es lo mismo a los 25 que a los 40, que a determinadas edades en las que se veía la vida con más parches, ¿no? Bueno, el último de los textos, que tampoco podéis encontrar porque todavía no lo han reeditado, no lo han publicado, es sobre Julio Camba, Aventuras de una peseta. Entonces, de Julio Camba es todo recomendable, pero que edite la editorial Galaxia Julio Camba es un gran logro. Es un gran logro porque es un reconocimiento de la cultura gallega a un maestro del periodismo. Es un reconocimiento a la columna y también un reconocimiento a los valores propios que se encuentran en estos textos, ¿no? Entonces, el año que viene saldrá editado este texto. Es un texto que se ha revalorizado a medida que hemos ido entrando en crisis, en la medida que hemos visto que no nos conseguíamos manejarnos con el euro y que nos habíamos gastado todo lo que teníamos y todo este tipo de cuestiones que nos amargan un poco la vida y que a Camba siempre le amargaron porque nunca entendía para qué servía el dinero, ¿no? Básicamente él lo gastaba con los amigos y luego no volvía a tener y entonces escribía unos artículos y cuando tenía dinero pues no escribía. Entonces, las aventuras de una peseta recuperan un poco la época de posguerra en la que él realizó un viaje por Europa entre el año 20 y el año 22, en los cuales la peseta valía mucho dinero y los marcos empapelaban las paredes con ellos, etcétera. Entonces, prácticamente todo el humor está basado en esa crisis económica del momento y en el valor de la peseta de entonces. Bueno, simplemente no quiero agotaros vuestro tiempo, que yo creo que también es valioso, y si los encontráis, pues no los dejéis pasar, que son muy difíciles. Vale. Gracias. Bien, pues el turno ahora de Manuel, que ya ha estado con nosotros esta mañana, en la primera sesión. Abre y cierra. Buenas tardes. Coincido con mis compañeros de mesa en que la columna funciona incluso, bueno, como antología, la reunión de ellas, como una noticia de su tiempo y como testigo de no solo actualidad política, sino también de costumbres, ¿no? Estas columnas que se hacen pues sobre un tipo de prenda o sobre cualquier tipo de peinado, una vez las lees pasado el tiempo, pues también te está dando detalle de la sociedad que te tocó vivir. No quiero abundar en esta argumentación que ya la han despachado con suficiente brillantez mis
compañeros. Quiero destacar dos cosas a la hora de hacer antologías, una sufrida también por mí, porque yo, mi primer libro, el primer libro reconocido, ¿no? Pues los libros son como los hijos, algunos los reconoces y otros al final los desheredas. El primer libro mío, que era Irse a Madrid, era una antología de columnas. Y la labor, antes comentaba Juan, la labor que tuvieron que hacer Millás, Maruja, Haro, de seleccionar su propio trabajo, ¿no? Esto, para un articulista, me parece una tarea bastante compleja por lo que tiene de destrucción del ego. Es decir, te está diciendo el editor, coge todo tu trabajo, póntelo a leer y elige lo mejor, ¿no? Y para un articulista elegir lo mejor es decir, pues esta columna no va a entrar en el corte, ¿no? Es decir, es una labor, creo que hasta terapéutica. Mis grandes peleas con Julián de Pepitas de Calabaza era precisamente porque yo entendía que algunas columnas desbordaban la genialidad más absoluta y él me quería decir con el mayor tiento posible que no tenían cabida en el libro, ¿no? Con otras palabras. Y es un trabajo ingrato, porque realmente tú, una vez que publicas el artículo, puedes estar seguro, puedes estar inseguro, pero al final pues, es un artículo que has publicado en un periódico y eso tiene valor. Y después, a la hora de antologarlo y a la hora de hacerlo libro y de decir, bueno, esto va a quedar, ¿no? Lo que decíamos por la mañana de lo que va a quedar y lo que no va a quedar, esto va a quedar porque este libro se va a quedar aquí y demás, que al final pues queda en tu familia y si Dios quiere, ¿no? Nada más, pero se trata de reunir todos los folios y de empezar a tachar cosas y de empezar a decir que esto no está tan bien como yo creía y demás. Otra de las cuestiones a la hora de antologar, esto ya no es por experiencia propia, afortunadamente, se trata de la lucha de lo que hablábamos aquí también del tiempo, es decir, el trabajo que el tiempo va haciendo sobre las columnas y el tiempo que la separa de la su publicación en papel a su publicación en libro. Uno lee el Dietario de Madrid de Josep Pla, de Madrid 1921, y se queda asombrado de la calidad monstruosa de Pla. Porque en aquel momento lo primero que haces es irte a internet y ver que Pla ha nacido hace 23 años, es decir, que lo está escribiendo con 23 años, ¿no? Y el choque es bastante, la conmoción es grande. Por lo menos para mí, que estoy obsesionado con la juventud y con todos esos ídolos que de repente con 23 años escriben de esa manera como escribía Pla, tan sencillo y tan poco rebuscado y tan llanamente, y con esa cultura que él ya demostraba en las páginas, ¿no? Y averigüé, buscando en la hemeroteca, que le había pasado también el mismo impacto a Andrés Trapiello, ¿no? Y se había quedado Trapiello asombrado con la calidad de Pla en aquellos textos. Y Trapiello lo que hizo fue, por eso Trapiello es Trapiello, yo soy yo, Trapiello lo que hizo fue rascar y empezar a indagar y empezar a investigar. Y efectivamente, Josep Pla lo que hizo fue, en su madurez, coger todos los textos que había escrito de ese Dietario de Madrid y él los rehizo. El Pla de los 60 años rehizo al Pla de los 23 años. Es decir, pero Pla presentaba el Madrid 1921 con la mirada de ese Pla, ¿no? La mirada primigenia de él, pero con el estilo ya del Pla maduro, del Pla que ya tenía los conceptos estilísticos bastante claros. Las columnas nosotros las hacemos con el reloj encima, es decir, con la hora de plazo frecuentemente, bueno, yo la paso siempre, es decir, tardo 20 o media hora, 20 o 30 minutos más tarde de lo que realmente debería para enviar el artículo, porque a veces la idea te surge justo con la hora, es decir, y entonces la columna la escribes a toda prisa. Yo creo que eso también se nota mucho en el periódico y no es malo escribir con prisa. No te da tiempo a corregir, por lo tanto no te da tiempo a estropear las cosas, porque normalmente en nuestro trabajo, cuando lees demasiado la pieza, es cuando empiezas a estropearla, ¿no? Y empiezas a pensar que esto no va así y esto va de otra manera. Y esa prisa y esa urgencia luego a la hora de escribir, a la hora de publicar el libro, a la hora de trabajar sobre el libro y discutir con el editor y tratar de seleccionar el trabajo y sobre todo también seleccionar la cronología de los artículos y de los bloques temáticos o como se quiera separar el volumen, ahí de nuevo vuelve el lápiz y vuelves a reescribirlo también, no con tanta separación de tiempo, por ejemplo, como lo hacía Pla, pero sí que la columna ya coge un pozo más de libro, ya no es tanto el periódico, ya el formato del periódico, este formato de la página que la estás arrugando, que la estás leyendo delante del plato, que la estás manchando de tomate, ya estás escribiendo para un libro, ¿no? Y yo creo que también eso se nota a la hora de reeducar, como si dijésemos, el trabajo tuyo y decir, no tengo ningún reloj encima ahora, puedo tener un mes tranquilamente para coger estas 10 piezas, por ejemplo,
y darles la perspectiva que yo quise en aquel momento a lo mejor y por lo que fuese pues no lo hice de esa manera. La escritura apresurada sí que va mejor con el periódico, pero si tú quieres hacer una antología de artículos y si tú quieres reunirlos en un volumen y quieres que ese trabajo pues sirva también como testimonio, como testigo de bien del año político o bien del año costumbrista que te ha tocado vivir, sí que se le da una pátina diferente, a mi juicio necesaria, porque ya no tienes que estar leyéndolo cuando estás en el metro ni nada de eso. Es decir, tú coges tu libro y te lo estás despachando en tu casa. Bueno, eran dos aspectos. Puedes reeducar mucho si es de política, porque estás traicionando. Estás haciendo... Sí, bueno, si se trata de política, Porque ya evidentemente... tienes más información que cuando Sí. escribiste. No, si se trata de política, evidentemente no. Hablo de estilísticamente. O sea, más el estilo sí, pero no la esencia. Hacerlo de Stalin, ¿no? Quitar a tus trotskis de la columna. Bueno, este tío ahora ya me cae mal, ya no va a entrar en el libro, ¿no? Que desaparezca. Eso es más jodido. Bueno, quería destacar simplemente esos dos aspectos como curiosidades. Ya digo que en el caso de la primera, pues me ocurrió porque, en fin, quizás el salto a Madrid que he dado yo en los 2 últimos años se produjo a raíz de la publicación de este tipo de libros, que es irse a Madrid. Y lo que no sé si les pasa a mis compañeros de mesa, pero sí que la tentación luego que tienes, que es una tentación, hombre, en mi caso bastante anulada, ¿no? Porque no lo pretendo, pero sí que cada cierto tiempo te ofrecen más recopilaciones. Y yo creo que las recopilaciones hay que dosificarlas muchísimo, a mi juicio, vamos, porque primero es un ejercicio quizás de desaliño el estar cada año sacando todo tu trabajo, ya está hecho, simplemente hay que reunirlo, sacar un libro y estar como dándole a la manivela para que la caja vaya funcionando. Y después porque evidentemente ahora mismo el boom de Canva, el boom de todos los autores que se está produciendo, pues fíjate, estamos haciendo las recopilaciones, reeditando todas esas recopilaciones de artículos pues un siglo después, ¿no? O 60 años después. El valor de la antología lo va dando el tiempo. Es decir, yo creo que irse a Madrid sí, porque yo era un autor completamente desconocido y aparte había historias muy personales y eran anécdotas un poco disparatadas. No era un libro eminentemente periodístico, incluso el editor quiso cargar un poco el contenido en casi mini relatos, ¿no? Todo no ficción, pero casi mini relatos. Pero sí es verdad que pues sacar una recopilación de artículos sobre el año 2002 y en el año 2003, pues hombre, vamos a dejarle 20 años y luego lo vamos a ir viendo. Ese es mi punto de vista, nada más. Dejo la palabra. Sí, vamos a aplaudirlo. Yo discúlpame por haberte interrumpido antes, querido Manuel, pero sí que es verdad, es decir, que yo por eso hablaba de que no es lo mismo la antología que la fórmula de la poética, ¿no? O sea, es pensar ya en un libro, y he puesto el ejemplo de Leila Guerrero, ¿no? Que ha sido publicada por Alfaguara y prácticamente ella escribe ya pensando, como hacían los norteamericanos, en el libro que puedes producir, ¿no? Por otro lado, esa obsesión que tenemos con lo del tiempo, de que pueda ser perecedero o no, yo creo que precisamente en este momento, por 2 razones más que en otros, primero hay que fijar la memoria, porque estamos viviendo en un mundo de la cultura de lo efímero. Yo le explico a mis hijas cómo nuestra generación, tú eres más joven, pero la generación de Juan, la mía, comprábamos discos, un amigo se iba a Londres, ahorrábamos dinero, le dábamos el disco, traía el disco y tirábamos semanas enteras escuchando aquel disco que era una joya. Ahora Internet te permite bajarte 18 discos, consumirlo en 3 días y volver de nuevo a... Entonces creo que hay que fijar un poco la memoria con respecto a esa cultura de lo efímero, por un lado, y por otro lado porque se está produciendo en este país una involución política e ideológica tan importante. Yo así pensé en la poética de este libro, que yo quiero que quede constancia de lo que está haciendo, porque hablamos mucho de memoria histórica y, sin embargo, se nos está olvidando mucho cómo era nuestra sociedad, cuáles eran nuestros derechos sociales y nuestras libertades civiles hace tan solo 3 años. A mí me gustaría comentar algunas cosas. A ver, yo creo que los cronistas, los columnistas, tendrían que escribir como si nunca se fuera a recopilar. Yo creo que es una traición, es como estos escritores del siglo XX y de antes, que escribían cartas pensando que luego se iban a recopilar, ¿no? Yo creo que uno tiene que escribir con la espontaneidad que le da, o sea, la gente tendría que escribir con la espontaneidad del tiempo encima, no con la sensación de que luego va a venir un
arado y va a quitar lo bueno de lo malo, etc. Yo creo que hay que escribir un poco como escribían Umbral o Ibargüengoitia o el propio Manuel Alcántara. No me imagino que cada uno de ellos estaban construyendo una columna luego, o Canva, ¿no? Una columna luego inamovible. De hecho, hay un libro que yo les recomiendo a todos ustedes y que creo que se va a publicar en formato, digamos, adquirible, que es una especie de memoria de Gabriel García Márquez, en la que están sus mejores entrevistas, sus mejores columnas, sus mejores artículos, etcétera, etcétera, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica en una edición novenal, junto con la Fundación de García Márquez, de Nuevo Periodismo, ¿no? Entonces, en ese libro, su maestro, que acaba de morir además, José Salgar, reproduce algunas de las mejores crónicas de Gabriel García Márquez. Y entre ellas cuenta recoge una que retrata a García Márquez tal como era, capaz de las grandes ficciones, también contando las grandes realidades, pero también fijándose, digamos, más que en los micrófonos, en los hilos de los micrófonos, como en aquel célebre dibujo de José Luis Verdes en las crónicas de Martín Prieto sobre el 23F. Bueno, pues fue enviado García Márquez por El Espectador de Colombia a cubrir el primer viaje que hacía Eisenhower a la sede de la ONU en Ginebra para ver cómo se repartían el mundo Estados Unidos y Rusia. Y entonces hubo 3 horas en que nadie sabía dónde estaba Eisenhower. Y por una filtración que él no explica de dónde le vino, se enteró de dónde estaba Eisenhower. Y se fue a ver lo que había hecho durante esas 3 horas. Él fue al lugar donde estuvo Eisenhower, que era una juguetería, porque ya Eisenhower tenía 2 nietos, una chica y un chico, y estuvo 3 horas buscando muñecas para la chica y avioncitos para el chico. Y la crónica es absolutamente deliciosa. Yo creo que García Márquez no pensó que eso se fuera a recopilar como antológico nunca en la vida. Del mismo modo, si ustedes leen uno de los mejores libros antológicos de columnas que se han publicado nunca, que es, o por lo menos nunca en estos últimos 50 años, que son Instrucciones para vivir en México, de Jorge de Ibargüengoitia, ahí él habla del peso del precio de los pollos, de la sequía en México, de quién saca o no saca la basura en el barrio. Todas esas crónicas son puramente circunstanciales y hoy se leen como un retrato perfecto de la sociedad mexicana, del alma mexicana. Yo no me imagino que en ningún momento Ibargüengoitia estuviera pensando esto va a ser un día un libro. Y si ustedes lo leen hoy, ahí encontrarán, digamos, la esencia de un país muy difícil de explicar, que está explicado en esas crónicas. Y por último, yo creo que no hay derecho a que nos hayamos olvidado de Álvaro Cunqueiro, cuyas crónicas son en una gran parte ficciones de Álvaro Cunqueiro, como la estructura de su propia vida. Ahora, es mucho mejor aún haber escuchado a Carlos Casares desmontando oralmente, que ese era un gran cronista oral, las mentiras, por así decirlo, a lo Gabo de Álvaro Cunqueiro, ¿no? Yo creo que hay que escribir, o los cronistas deben escribir como si en efecto eso se lo fuera a llevar el tiempo. Una última propuesta.
Yo creo que los columnistas se sentirían más cómodos sin el corsé de esa palabra, que es una palabra solemne, que ahora además es demasiado anfibológica. Yo creo que en España los columnistas deben pasar a ser llamados cronistas y la gente los entenderá mejor y ellos entenderán mejor la naturaleza de su arte. Muchas gracias. No sé si tenéis más intervenciones, podemos abrir el turno de preguntas también. No sé si hay inquietud en la sala. Me hace gracia lo que acaba de decir Juan de que los artículos se deben escribir no pensando en el libro y las cartas que la gente escribía como pensando que se van a publicar, que Scott Fitzgerald escribía las cartas incluso a su enamorada, a su mujer Zelda, dejando unos márgenes grandísimos, blancos. Decía, te dejo todo este espacio que es espacio para mis antólogos, para que ellos señalen aquí lo que les estás diciendo y demás. O sea, que estaba ya formateando la... Pepe Dámaso, José Dámaso, el novelista de Los Seno Pájaros de la Noche, vendió toda su obra en papel, digamos, manuscrita, a la Universidad de Princeton. Y cuando se le acabó el dinero, comenzó a escribir cartas otra vez para vender más cartas a Princeton, ¿no? Juan, es que evidentemente todos los grandes maestros de los que hemos leído antología, evidentemente en ese momento el periodismo, el columnismo, la crónica no era un género literario o no tenía esa etiqueta ni por parte de los lectores, ni por parte de los editores, ni por parte de los propios periodistas. Ahora sí, yo creo que ahora que se han roto todos los géneros y todo lo vale y que la literatura de periódico ha adquirido un potencial, por lo que hablábamos antes, porque entronca con el relato. El relato se ha convertido en un género contemporáneo que impregna muchísimo el periodismo. Tú acabas de hablar de la ficción, de las ficciones con las que jugaba Conqueiro, no solamente sobre su vida, sino había crónicas de Conqueiro sobre hechos concretos que yo siempre he tenido duda de si realmente habían ocurrido así o estaban bastante ficcionados, exacto, como relatos periodísticos, pensados ya como relatos periodísticos. Yo creo que ahora sí, como se han roto los géneros, sí que se puedes pensar a priori, lo mismo que puedes hacer una novela o un libro, por ejemplo, como la novela de Isa Rosa, de La habitación oscura, donde habla de la destrucción de la sociedad contemporánea o la gran crisis de los 40 que se siente la generación estafada. Eso mismo se puede hacer desde el periodismo, pensando, sin perder esa frescura de la que hablaba antes Manolo, que es la que le da el pulso al columnismo, que se te echa el tiempo encima y que, joder, que a veces incluso es que no tienes ni tema media hora antes porque no obtienes el tema pero no encuentras el enfoque. O con el iPhone. Estoy últimamente haciendo columnas con el iPhone cuando me pilla una caravana o cuando, es decir, por circunstancias extremas, sacártela encima con el iPhone. Es decir, o en el Bernabéu porque falla el wifi o lo que sea y que tienes que hacer rápido, mandar algo y escribirlo también en el iPhone. Yo creo que si tú aceptas, el columnista acepta cuando opta por hacer un libro de columnas con esa poética de llevarlo al terreno de la literatura, como hablábamos antes, fijando la memoria de la actualidad periodística, creo que incluso es un ejercicio de humildad, porque ese libro, como tú has dicho antes con el ejemplo de Pla, cuando se lee adentro de 2 meses, primero tú estás retratado política, a lo mejor no ideológicamente, pero sí como hablaba hoy Camacho, desde tu independencia, tu mirada política. Incluso a lo mejor has metido la pata porque se te ha ocurrido vaticinar algo dentro del análisis, que luego no ha salido así. Creo que también es incluso bueno porque es un ejercicio de humildad que no se da, por ejemplo, en la novela española contemporánea, que todos creen que van a trascender en la literatura. Sí, por ejemplo. Yo leí ayer, en concreto, y no voy a decir el nombre, a una escritora que el día siguiente de ganar un premio ha dicho: he pasado la historia de la literatura. Me parece de una petulancia. Yo he leído críticos que en febrero decían, este es el libro del año. No, pero a mí sí me gustaría decir una cosa. Yo creo que los cronistas, por llamarlos ya así, tienen que escribir en los periódicos sabiendo que están escribiendo en los periódicos. Es decir, sabiendo que van a envolver el pescado. Claro. Es decir, que es luego el tiempo, como tú dices, que está encima de uno. Luego puedes envolver la lubina o la sardina, depende de lo que exactamente. O el queso o el chorizo, generalmente. Mira,
ayer estaba yo en la playa del Médano, en Tenerife, donde está todo el viento del mundo, y yo estaba leyendo el periódico, y de pronto el viento hizo volar el periódico, y un montón de personas, entre ellos niños, se dedicaron a recopilar las páginas, y finalmente me la dieron como un purruño de papel, y yo, con aquel purruño de papel, no se me ocurrió otra cosa que decirle a mi hija, le dije, Eva, hazle una foto. Y se la mandé a algunos compañeros del periódico y dije, mira, esto es una metáfora de lo que hacemos todos los días, creyendo que hay una anécdota que seguro que Alcántara, que no está aquí, recordará, de los columnistas del franquismo, del principio del franquismo. Había un columnista llamado Juan Aparicio, que era director de Arriba y en ese momento era director del Español. Y él hacía los editoriales de la Arriba. Y cuando se sentaba a la máquina, decía, antes de empezar a escribir, decía, se van a enterar en Moscú. Yo creo que nosotros tenemos que huir de eso. No se van a enterar en Moscú. Se van a enterar unos cuantos, no vamos a cambiar el mundo. Pero es importante que sepamos que a cada lector que le llegue eso, tiene que recibirlo con el latido de la honestidad, de saber que nosotros hemos leído un poco, investigado otro poco, sabido otro poco, pero nosotros no vamos a pasar a la historia, ni el periódico va a pasar a la historia, a no ser que alguien lo haga pasar a la historia. ¿Quién era en el Café Gijón? A lo mejor lo recordáis, que había publicado ya Ortega y Gasset sus ensayos, y Ortega pues era la gran figura totémica intelectual española, y estaba siempre en las tertulias, ¿no? El nombre de Ortega, Ortega por aquí, como dice Ortega, y un día se levantó un articulista y dijo, un día voy a escribir yo un artículo sobre Ortega y se va a acabar toda esta tontería, ¿no? Una cosa así. ¿Cómo? Un día voy a escribir yo un artículo sobre Ortega y sacar esta tontería. Sí, o sea, sí. Y se fue para casa indignado con la máquina de escribir a terminar con la dictadura orteguiana. Sí. Se va a enterar Ortega. Muy bien, pues sí, hay preguntas. Tenemos un micrófono, un segundito, María. Venga, abrimos el turno de preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, era un poco, quería un poquito hacer una pequeña observación y luego también preguntar, bueno, hacer una pregunta un poco más concreta. Es un poco como que parece que nos den miedo los libros en periodismo. A ver, que el periodismo también está en los libros. Y de hecho, hablando por ejemplo del caso que habéis citado de Leila Guerriero, ella tiene todo el tiempo del mundo para realizar esos perfiles que son los que luego publica en revistas y después se recopilan, pero no tiene la urgencia del columnista, ¿no? Como tal cual, ¿no? Y bueno, y ahí de donde ella proviene, vamos, de Latinoamérica, digamos que como están acostumbrados a lo que ellos llaman las crónicas de largo aliento, ¿no? Todos estos relatos tan extensos como los de Márquez y demás, pues bueno, ya están pensados como libros, porque claro, eso no cabe en el formato, en los formatos a los que estamos acostumbrados normalmente, y menos aquí, que las revistas también, bueno, ahora están apareciendo de nuevo en el panorama, pero no sé realmente los motivos por los que en un momento determinado el mundo revista, ¿no? Para publicar este tipo de digamos, reportajes o crónicas, bueno, desapareció y allí sigue vigente, ¿no? O allí está vigente. Entonces, la pregunta es un poco con respecto a lo que ha comentado de cronista, darle la palabra cronista al columnista. Antiguamente se denominaban así, ¿no? Bueno, José Mariano de Cavia era un cronista y evidentemente escribía crónicas, pero también escribía artículos o columnas, dependía del formato en el que se encontraran. Pero un poco, ¿por qué? ¿Por qué utilizar esa palabra en lugar de la palabra columnista? Porque me parece que algo que define es lo que estáis diciendo, esa urgencia y esa necesidad por el medio en el que se publica. Si no fuera porque se publican al día o porque se publican a la semana, no tendríamos esa urgencia y a lo mejor ya se podrían construir con esa otra calma pensando en otro tipo de montaje, de pues formato. Por lo que decía Javois, porque van sobre el tiempo. Son crónicas. Por cronos, vale. Claro, van sobre el tiempo. Una columna
Una columna ya me parece que ha perdido, lo de umbral no eran columnas. Nosotros llamamos la columna umbral porque nos daba la gana. Eran crónicas de la vida de un momento determinado, era el tiempo de ese momento, era, por así decirlo, el spleen de ese momento, era la búsqueda del tiempo perdido del propio umbral. Umbral tenía un miedo atroz al tiempo. Sus columnas eran sobre el tiempo y él empezó a marchitarse como personaje cuando ya él estaba fuera del tiempo. Y empezaron a surgir otros, Gistau, Prada. Es decir, hubo un momento determinado en que estos jóvenes, los Javois de ese momento, agostaron a algunos columnistas o cronistas cuyo tiempo se había hecho en torno a un momento realmente espléndido, de esplendor de la vida española, cuando, como en 100 años de soledad, había que ponerle nombre a las cosas. Y entonces ya luego vino otro tiempo. Haro, decía Manuel Vicent, que era como un soldado japonés que no se había enterado que había acabado la guerra y seguía disparando. Sobrevivió creyendo que no había terminado la guerra. De ahí viene otro libro que es como una sucesión de columnas o de crónicas, que es El Niño Republicano, que es el gran libro de Haro Teglen. ¿Qué es El Niño Republicano? La obra de un hombre que no quiere envejecer. Todos esos personajes, Umbral, Haro, el propio Capmany, que está en las antípodas, digamos, ideológicas en ese momento de Haro y de Umbral o de Vicent, es un hombre que no quiere que el tiempo le sobrepase. Y entonces unos se llenan de ira y otros se llenan de sentimentalismo, ¿no? Como el propio sentimentalismo a veces rabioso, como el propio Vicent, cuyas columnas son rompe y rasgas melancólicos, ¿no? O sea, todo es sobre el tiempo. Son crónicas. De hecho, hay un libro estupendo que los más jovencitos seguramente no conoceréis. Yo recomiendo también que lo busquéis, porque a mí me parece es un canto también del cisne, a un gran homenaje a lo que fueron las crónicas de guerra, que son despachos de guerra de Ginger, o de lo grande del periodismo norteamericano, que son crónicas de guerra. Y es más que yo voy más allá, es que yo creo que son relatos de la actualidad. Es decir, que si tienen esa vocación literaria, ese pulso de lo literario que tiene que tener, pero no solamente ya todo buen columnista, cualquier periodista que escribe en un periódico tiene que tener vocación literaria. Yo recuerdo dos grandes maestros que no tienen nada que ver con la literatura ni con el periodismo de actualidad informativa como concebimos, que era Joaquín Vidal, que hacía unas crónicas de toros en El País, que para mí eran auténticos relatos. O tengo guardado en mi casa una Olimpiada de Sevilla de Santiago Segurola, que es un libro de relatos de deporte. O sea, las Olimpiadas, yo si hubiese sido editor, lo hubiese reconvertido en un libro de relatos. O las crónicas de fútbol que hace de Relaño o de Carling. Son crónicas del tiempo. Quizá ahora, un poco como decía Juan, ahora lo que pasa es que con la inmediatez de las nuevas tecnologías, a veces esas crónicas, el valor informativo lo pierde porque la actualidad te lo mata. Pero es un poco lo que se hablaba también esta mañana, de que el periódico no puede decir, como decían algunos periódicos de provincias hasta hace 5 o 10 años. En el día de ayer se presentó, pero es que estamos hablando de hace nada de tiempo. El periódico hace tiempo que se viene debatiendo en este país de que los periódicos se tenían que convertir, como tú has dicho, en revistas de análisis o en revistas, algo que aquí se ha perdido. En el territorio norteamericano, todo el nuevo periodismo norteamericano publica en Life, en New Yorker, no solamente los periodistas, sino también los escritores de relatos. Esa tradición no ha existido en España y cuando existió fue muy breve. Muy bien, hay otra pregunta por allí. ¿El micrófono sigue ahí? Sí, hay. Sí, hay. Esta mañana comentaba, no sé si ha sido Antonio Luca, no recuerdo bien, que ha dicho que
el columnista tiene que ir siempre por delante de la opinión, como diciendo que tiene siempre que arriesgar en la columna con su opinión. Y mi pregunta es si las columnas que vosotros hacéis están tan pensadas, tienen tanta reflexión como puede parecer luego en el papel, si vosotros realmente os paráis a pensar lo que vais a escribir y si luego algunas veces os arrepentís o repensáis mejor lo que habéis escrito. Muchas. Arrepentimiento continuo y diario casi de todo lo que escribo. A veces la actualidad te da sonoras bofetadas, es decir, a veces juegas. Yo procuro en las columnas no dármelas de profeta y ni anticipar nada, porque normalmente basta que lo hagas para que suceda lo contrario. Y en cuanto a los análisis, evidentemente, cuando la columna, pues hay mucho tipo de artículos, ¿no? Pero si el artículo es sesudo, reflexivo y estás intentando desmenuzar una idea relacionada con algún tipo de proyecto de gobierno, yo qué sé, estas cosas, a veces pues luego lees, porque al fin y al cabo tu opinión se forma también leyendo a tus compañeros y leyendo y escuchando y viendo a la gente que sabe más que tú, y en este sentido yo creo que al folio hay que ir descalzo y con bastante tiento y con la cabeza un poco gacha, ¿no? Porque está mal, y a veces en España se peca de eso, de procurar en la tribuna del periódico, que es un espacio muy importante, tratar de tener más razón que los lectores, o tratar de ya no digo adoctrinarlos, pero sí de convencerlos de algo, ¿no? Es decir, y claro, cuando pasa eso, cuando tienes algún tipo de desliz y cuando estás tan seguro de una cosa que plasmas como ya no tu razón, sino la razón de Dios en el artículo, y algunas veces me ha pasado, algunas veces hay... Pues lo que dije esta mañana, que creo que hay 2 o 3 temas en los que estoy seguro de tener razón. Entonces procuro evitar escribir de ellos, porque la imagen es bastante soberbia. Es decir, yo esto es lo que estoy diciendo, y eso se nota en el estilo, en la frase corta, en el adjetivo elegido, en las preposiciones. O sea, no hay nada inocente en una columna, ¿no? Ni la forma de puntuar es inocente cuando estás intentando meterle el dedito al lector y decirle, mira que esto es así porque esto lo sé yo, ¿no? Y luego cuando lo leo, pues sí, me arrepiento. Hay temas, por ejemplo, como el actual, que es el tema del aborto, en el que yo estoy convencido de que tengo razón. Entonces no me gusta escribir sobre eso, porque lo paso mal, porque estoy escribiendo como me siento demasiado seguro escribiendo, y eso no es bueno. El otro día me escribió un lector para corregirme una cafrada lingüística que cometí en una columna. Sí, ¿fuiste tú? Ah, hay que levantar. Pasa, ven aquí. Y había puesto anfiteatro relativo a la grada del Congreso, ¿no? Y me explicó y me desmenuzó la etimología de la palabra y demás. Yo he ido aprendiendo, yo soy bastante joven y no es normal ni es común que tenga con mi edad una columna en un diario como El Mundo, pero yo si la tengo es gracias a los lectores, es decir, gracias a los lectores que saben más que yo. Gracias a los lectores que me han leído y que me están leyendo y que me van corrigiendo. Ya no cafradas, porque tampoco puedo permitirme yo cometer este tipo de errores en el periódico, pero sí relacionados con la formación intelectual, sí relacionados con los puntos de vista. Sí saber que si yo tengo una opinión sobre esto, tengo que leer al otro y al otro y al otro para seguir macerando la idea y tratando pues primero de tener la suficiente humildad intelectual como para exponer mis cosas sin ningún tipo de autoconvencimiento. Y bueno, no sé, ya me he ido por las ramas, pero vamos, relativa a tu pregunta, sí es verdad que vamos, que continuamente, y muchas veces al darle al intro estoy intentando devolverlo, ¿no? Como cuando mandas un WhatsApp a las 7 de la mañana inoportuno, que no puedes rescatarlo y que no puedes tirar de la cuerda para volverlo contigo, pues esto es un poco lo mismo. Bueno, estamos ya un pelín estamos bastante fuera de hora. Sí, si quería apuntar algo, si no, vamos a... Rápidamente. Montamos un poquito más. Hay cuerpo, ¿no? Con la pregunta que has hecho, de decir que yo creo que Antonio Lucas no dijo exactamente eso esta mañana, pero porque ningún periodista, ningún columnista realmente podemos hacer de Juan Bautista o de profeta y decir, va a pasar en la columna, va a pasar esto, equivocarte todo. Por eso muchas veces... Sí, mojarte sí. Yo también creo que te tienes que mojar. Lo que tú no puedes vaticinar.
Y mojarte, hombre, puedes no mojarte, ¿eh? Hay columnistas en España que no se mojan, que hacen una faena de aliño. Hoy, por ejemplo, Ángela, que es amiga mía, ha dicho que ya a veces, por la línea del periódico, pues habla de los pajaritos. Así que Ángela Balvey, porque en un momento determinado quiere hablar de un tema y sabe que no puede, entonces pues me voy por aquí. También conozco otros columnistas que te hacen, que más o menos se defienden bien con el lenguaje, y tú lees la columna y dices, hostia, qué bonito, sí, ¿y qué me ha dicho? ¿Qué piensa? ¿Cómo se ha posicionado? ¿Qué me ha aclarado? ¿Me ha descifrado algo? Creo que no. Muchas veces, por eso, como decía antes Manuel, muchas veces el toro casi te pilla, porque tú tienes que intentar tu enfoque, primero, tener una formación básica. Yo por eso esta mañana preguntaba, porque yo he estado en la radio muchos años haciendo análisis político, y cuando me llegan gente de vuestra edad que estaban en segundo o tercero de carrera, y le preguntaba, ¿qué quieres, programas o informativos? No, yo quiero como usted, ser columnista de radio y analista, porque queda muy bien, y ahora el análisis dice, mira, macho, yo es que para llegar ahí he hecho de todo, sucesos, deportes, me he formado, he estudiado ciencias políticas, es decir, tienes que estar leyendo continuamente. Luego tienes que saber un poco por dónde van tus compañeros. Porque anda que nos da rabia que yo escriba una columna el domingo y que coincida el domingo con el mismo enfoque, incluso el mismo ángulo que Teodoro, por ejemplo. Hombre, si coincide, porque hay veces que hay lugares comunes, lo que se llama lugares comunes, pues sí, pero a veces te da la sensación de que hemos tenido la misma garganta profunda que nos ha informado, que alguna vez ha pasado, y hemos tenido aún así enfoques diferentes o maneras de expresar el análisis de esa noticia de otra manera. Mojarte, sí. Pero vaticinar qué va a pasar, no, además eso sería un gesto de soberbia, creo yo. Bueno, digamos que hay, te toca a ti, pero en lo que te dan el micrófono... lo tienes ya, pues entonces me callo. No, gracias. No, solo decía, un poco volviendo otra vez y en lo de mojarse y tal, yo creo que los periodistas lo que tenemos que hacer es... recopilar en el ánimo de la sociedad, a partir de hechos que ocurren y de informaciones, un poco como hacen los anglosajones, de informaciones que tenemos, que nos han venido por fuentes que podemos citar o que podemos aludir, contar cómo estamos viendo, de acuerdo con esa recopilación de datos y de hechos, una situación concreta. Yo creo que lo que decía Manuel, la duda ha de estar explícita en lo que contamos, porque si no corremos el riesgo, en efecto, de cargarnos de razón, como Juan Aparicio, que nos ponemos ante la máquina de escribir y decimos, se van a enterar en la Moncloa, o se van a enterar en Ferraz, o se van a enterar en el Banco de Santander, etcétera, ¿no? Yo creo que los periodistas que hacemos crónicas o que hacemos crónicas llamadas columnas, tenemos que tener en cuenta también las dudas para ser explícitos con respecto a ellas. Pero tú te mojas desde el momento en el que el columnista se posiciona desde una mirada, desde un ángulo... Bueno, es una perspectiva, ¿no? Es una posición. Yo odio la expresión mójate. Yo la odio. Yo prefiero la expresión dúchate. Sí, pero Vete limpio, con la mirada limpia, para contar lo que limpiamente, honestamente, porque la objetividad no existe, existe la honestidad. Era Ulises Lima el que se leía bajo la ducha, ¿no? Sí, Ulises Lima leía bajo la ducha, pues nosotros tenemos que escribir también bajo la ducha, ¿no? Bueno, depende del calentón. Bernardo, mira, quería plantearle una duda a Juan, sobre todo una duda técnica, ¿no? Que es un poco, en el paso del periódico a la antología, al final los titulares se transforman en índice. Y ahí, ¿tú con qué te has encontrado? Porque al final la columna va muy limitada en los titulares y realmente gran parte del éxito, ¿no?, de un libro va en la elección de un buen título, pero también en ese orden que se le da con el índice, ¿no? Tú que has trabajado con un montón de escritores distintos, seguro que tienes alguna anécdota fantástica sobre este tema, ¿no? Bueno, yo creo que lo que más cultiva el autor de crónicas o de columnas es su título.
O sea, el título en muchos casos es el que define lo que viene luego. Es decir, los anglosajones parten del lead, de la primera frase. Esa es la que se les ocurre mientras van en el autobús o en el taxi o en la moto del lugar de los hechos al periódico. Empiezan en el lead. Pero en los escritores españoles con los que yo he trabajado, los periodistas, de lo primero que te hablan es del título. Hay algunas anécdotas. Por ejemplo, Saramago tenía la costumbre de llamar, cuando terminaba un libro, para decir cuál era la primera línea y cuál era la última línea del libro. Y tenía la costumbre también de pedir que nosotros le glosáramos ambos, el principio y el final. Aro Teglen... Pensé que pedía que lo rellenaseis. No. Bueno, os mando la primera línea de la última. No, pero tenía esa manía. Echad el resto ahí. Tenía esa manía. Benedetti era muy celoso de todo y pensaba todo como en un verso, sus artículos. Los títulos eran como versos de sus libros. El más desaliñado era Onetti, pero Onetti era muy divertido. Voy a contar una anécdota de Onetti que a mí me gusta mucho. Onetti escribió, no una anécdota, era un artículo suyo, de los que escribía en la agencia EFE. Entonces, era una época en que en España empezaron los cronistas, los columnistas, los periodistas, sobre todo políticos, a citar fuentes, ¿no? Sin decir qué fuentes eran. Según fuentes bien informadas, según fuentes dignas de todo crédito, según fuentes gubernamentales. Entonces, él escribió un artículo llamado El señor Fuentes, reclamando que a ese señor Fuentes lo pusieran en nómina, ya que lo usaban tanto, porque no ponían... Bueno, Onetti, por cierto, el libro de él se llama Confesiones de un lector, era uno de los mejores humoristas que ha tenido el periodismo en lengua española. Volver a los artículos de Onetti y verán que era de un humor maravilloso, ¿no? Bueno, pues vamos con la última pregunta entonces. Gracias. Más que pregunta es una reflexión, ¿no? Porque cuando uno se mete dentro del mundo del periodismo, como me ha pasado a mí, que soy periodista, se encuentra con una realidad completamente distinta, ¿no? Bastante distinta. Para empezar, la mayor parte de nosotros no tenemos posibilidad de escribir en un medio grande. Tenemos que escribir en medios pequeños o en medios digitales, etcétera. Eso para empezar. Para seguir, nos encontramos con que la mayor parte una gran parte de directivos de medios no son ni periodistas. Entonces, ¿qué ocurre? Me ocurren cosas como espeluznantes, como me ha ocurrido a mí, como con un editor hablándome de que él era un censor. Él tenía que ser un censor y que tenía que aplicar la tijera. Y ese tipo de frases. Entonces, claro, cuando uno escucha este tipo de frases, como me ha ocurrido a mí, se te pone el vello de punta. Porque, claro, te das cuenta que no solamente tienes que pasar los filtros de primero hacerte un nombre, primero conseguir un trabajo, como ahora, porque la realidad es que no conseguimos trabajo, no hay trabajo. El mercado laboral español es muy poco dinámico. No como otros, yo he vivido en muchos países del mundo y en otros países pues hay mucha más gente joven escribiendo. Aquí en este país lo tenemos mucho más complicado. Esto es una realidad. Y esto es, yo quiero hacer un llamamiento, una llamada de atención a los directivos, incluso a vosotros también, porque para que entre todos intentemos cambiar un poco el panorama, ¿no? Porque esta gente que está aquí hoy, que va a terminar la carrera, se va a encontrar con un panorama bastante desalentador, como el que me estoy encontrando yo a diario. Entonces, lo que iba es eso. ¿No os parece que la politización tan extrema de la vida en España, por ejemplo, la vida pública, del periodismo, que ha llegado el periodismo, tan exacerbada, le está restando a lo que es la calidad y a lo que es que surgieran otras grandes figuras dentro del columnismo en este país? Bueno, a riesgo de parecer aquí el más pesado de la reunión. Mira, yo creo que la palabra editor está muy desprestigiada
adrede. No se merece ese desprestigio. Un editor es la persona que, una vez que tú has llevado tu artículo diciendo que en España no trabajan tantos jóvenes como debieran y hace la comparación con respecto a lo que pasa en otros países, es el que te pregunta, ¿tú estás seguro? Eso es un editor. ¿Tú estás seguro de eso que dices? Entonces tú dices, sí, porque ¿y dónde tienes la información que avala eso que te permite decir eso? Eso es un editor que te impide decir un lugar común sobre el que tú no estás seguro, porque las fuentes que tienes no están destiladas, por así decirlo. Porque, por ejemplo, en Inglaterra, el porcentaje de veteranos trabajando es muy superior al de jóvenes trabajando, porque primero no existe en el Reino Unido la jubilación forzosa que existe en España. Luego, por otra parte, no existe en el Reino Unido, ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, ni siquiera en Estados Unidos, la obligación que se han impuesto las cadenas de radio y de televisión de tener básicamente jóvenes en sus plantillas, que es lo que ha pasado en España, donde Televisión Española en el año 2004 expulsó a todas aquellas personas que tenían más de 54 años de sus plantillas. Entonces, un editor es el que te impide a ti decir eso y te manda a buscar en las fuentes que tú lo sustancies. Eso es un editor. Y un editor es también el que te rebaja los humos. A ti, a nosotros, llega Javois, por poner un ejemplo que tenemos a mano, como un columnista. Javois puede tener una idea genial y puede tener una ocurrencia. El editor, el cuartango de cada periódico, puede llamarle y decir, oye, Javois, está muy bien escrito, pero ¿no te parece que la Ana Pastor a la que tú te refieres no fue la que fue a Panamá, sino la que presenta el... coño, es verdad, perdóname y tal. No, seguro que Javois no comete ese error, pero lo cometió un periódico de Panamá. ¿Sabes que las llamé una vez, que me equivoqué? ¿Ah, sí? Y llamé y hablé con la ministra pensando que era la presentadora de televisión. Ah, pues mira. Sí, me hizo gracia. Menuda puntería, tú. Porque la llamé con esa... Ana, ¿qué tal? ¿No? Como un lenguaje no ministerial, ¿no? Y la otra estaba como, no, me parece que no soy yo. Sí. Bueno, lo que quiero decir es que en los periódicos nosotros somos personas que mandan unos textos que luego personas que tienen la responsabilidad de publicarlos los ven por si nosotros, que no tenemos la ciencia infusa, que nos podemos equivocar, nos hemos equivocado. Entonces, yo creo que habría que reflexionar sobre la figura del editor como censor. En los periódicos hay editores, es probable que haya también censores, pero el espíritu del editor no es censurar, sino conducir. Y de lo de la juventud, yo te diría que quizás en este país, más que en otros, más que en el mundo anglosajón, evidentemente, como ha explicado Juan, es donde, entre comillas, pues tampoco son números muy altos, más gente joven hay escribiendo, incluso que no está cualificada, es decir, porque es lo que decíamos antes, es decir, tú para llegar a escribir de política o con propiedad, con conocimiento, tú tienes que tener un conocimiento y una solvencia. La otra noche en Barcelona, en una cena, me contaban cómo en uno de los últimos series que ha habido en Barcelona se han echado a la calle a gente que tenía de 52 a 56 años y casi todos eran de la sección de política. Y te deja mucho que pensar. Tú si ves la televisión norteamericana o europea, verás la edad media que tienen los cronistas políticos. Hoy día hay medios de comunicación, si te vienes de Madrid hacia abajo todavía mucho más, donde hay gente joven que simplemente por el hecho de tener un padrino o porque escribe medianamente bien, escribe y sobre todo porque no cobra. Y muchos medios de comunicación están sustituyendo el prestigio de una firma que hay que pagar
aunque como decía Ignacio Camacho antes, aunque te paguen una miseria, a precio de bazar chino, como decía Ángela Balbey, por gente que se da por pagada porque tiene su foto en el periódico y una vez a la semana pues la ve la mamá, el novio, la novia, los amigos y los colegas. Que es una manera de foguearse, sí, pero para eso están las nuevas tecnologías, donde todo el mundo en Facebook o en Twitter, que es algo sobre lo que habría que hablar también, el futuro del columnismo en las nuevas tecnologías, se cree que es, como ha dicho, no sé si ha sido... ¿Quién habló de los aforismos, no? De David, exacto, los aforismos. Hacer un aforismo para Twitter con sentido crítico hay que tener un dominio del lenguaje y una clarividencia de lucidez mental tremenda. Yo hay veces que me meto con temas que me interesan de política y de cultura en el Twitter y lo que veo es o el retweet de la noticia del link del periódico o la mayoría de veces, y perdóname la expresión, gilipolleces, incluso ñoñerías. O sea, que creo que para llegar a escribir hay que hacer como todo, un rodamiento, hay que fajarse, un término en homenaje a Manolo Alcántara, hay que fajarse en las diferentes secciones del periodismo, hay que leer mucho y hay que formarse. Y a partir de ahí podrás ir accediendo a convertirte en columnista, si quieres, en cronista o en reportero. Muy bien, pues aplauso de rigor. Bueno, pues nada, le agradezco su asistencia, su participación y le emplazamos a la sesión de mañana, que comienza a las 10:30, si no recuerdo mal. Así que nada, muchas gracias.